la paciencia de Dios. Romanos 2, versículo 4 dice de la siguiente manera: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia y su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esa palabra que aparece allí de tercera, benignidad, paciencia, longanimidad, dice esta definición: quiere decir soportar una prueba con paciencia por largo tiempo. Eso es longanimidad. Soportar una prueba con paciencia por mucho tiempo. Tiene que ver especialmente con situaciones relacionadas con personas difíciles. ¿A cuántos les ha tocado por ahí lidiar con personas difíciles? Un jefe, un hijo, un esposo, un vecino. Esa longanimidad es la capacidad, ¿cierto?, de soportar esas personas difíciles por mucho tiempo. Es tener dominio propio ante la provocación. Alguien te provocó, pero tú te dominas, te controlas. Eso es longanimidad. Aplique esto a Dios. Es mantener la calma y no tomar venganza ni represalias ante las ofensas. Cuando pecamos, estamos causando dolor a Dios. Sin embargo, Él no reacciona enseguida, sino que, según lo que dice la palabra, Él soporta con paciencia, espera, tiene longanimidad. Nosotros tenemos un Dios paciente. Y la razón por la que usted y yo estamos respirando hoy es porque Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Amén o no? Sí, Señor. Pero lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 2, versículo 4, es que las personas hemos menospreciado la bondad, la benignidad, la paciencia, el aguante de Dios. Lo hemos menospreciado. La versión nueva versión internacional dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que esa bondad quiere llevarte al arrepentimiento? La versión latinoamericana dice de la siguiente manera: o tienes en poco. En la primera decía menospreciar, la otra era despreciar. Esta es tener en poco las riquezas de un Dios que es todo bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La menospreciamos, la despreciamos, tenemos en poco la paciencia de Dios. Algunas veces no solamente que la menospreciamos, sino que nos confundimos con la paciencia de Dios. No la entendemos. La lenta reacción del Señor ante el pecado muchas veces desconcierta nuestras vidas. Nos preguntamos por qué Dios no castiga a la persona inmediatamente cuando viola sus preceptos. ¿Cierto? ¿Por qué Dios no reacciona? Y entonces viene la duda. La gente empieza a pensar de que o Dios no existe, porque si Dios existe, ¿por qué no castiga a los malvados, a la gente que se burla, a la gente que juega?
O Dios es débil, o Dios le falta poder, o no es real. Mire este caso. Ricardo, pero no Ricardo el de aquí, sino otro Ricardo, está acostumbrado a tratar groseramente a sus padres. Y sus compañeros de estudio en la universidad temen su terrible genio. Un día uno de sus amigos le dijo que debería cambiar, o de lo contrario sufriría las consecuencias del juicio de Dios. ¿Juicio de Dios? ¿Qué va?, respondió Ricardo en son de burla. Si me fuera a juzgar, ya lo habría hecho. Miren las guerras, la deshonestidad, los secuestros. Eso de la justicia de Dios es puro cuento. Eso es lo que dice Ricardo. Y lo que pasa es que Ricardo no entiende que no es porque Dios sea incapaz o porque Dios esté siendo burlado, sino que desconoce que Dios está teniendo paciencia. ¿Verdad que sí? La longanimidad, la benignidad, la paciencia de Dios. Así que muchas personas no la entienden, y otras personas, por el contrario, cometen otro error con respecto a la paciencia de Dios, y es que la malinterpretan y piensan que la paciencia de Dios lo único que está mostrando es que aprueba la forma equivocada en que vive. Dicen: yo estoy mal, pero estoy en fornicación, pero a mí me está yendo bien, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Yo soy vulgar, pero a mí me va bien, Dios está bien conmigo, gloria a Jesús. Entonces la persona asimila que como le va bien, o como Dios no lo ha juzgado, o no le ha venido un castigo, es porque Dios está probando su conducta. Dios está probando su vida. Y eso lo único que muestra es que la persona no ha entendido la paciencia de Dios. Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos me gusta porque dice lo siguiente, dice: tienes que entender, ojo, entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo. Dile a la persona que está allá a tu lado: Dios ha sido muy paciente y muy bondadoso contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esperando que cambies. Amén. O sea, no es de que Dios está complacido de cómo estás viviendo, sino que Dios está teniendo paciencia contigo y está esperando que cambies. No es que te está aplaudiendo porque eres pecaminoso, eres inmoral, vives una doble vida, vives en hipocresía, tienes un lenguaje sucio y Dios está diciéndote: bien, estamos bien. No. Sino que Dios está siendo paciente contigo para que cambies. Y no ha castigado y no ha traído juicio, no porque no sea capaz, sino porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y su paciencia es que cada día te da una oportunidad para que cambies. Esperando que cambies. Paciencia es esperar. ¿Cuántos están esperando grandes cosas de Dios? Pues Dios está esperando grandes cosas de ti también. ¿O no? Dios está esperando cambios. Dios está esperando ¿qué? Cambio. El mensaje de Jesucristo fue arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
No es solamente cree, fe. No, es arrepiéntete, cambia. ¿Cierto que sí? Cambio. Así que como tú estás esperando grandes cosas de Dios, Dios está esperando grandes cosas de ti. Dios está esperando cambio. Y esa espera de Dios Dios tiene una paciencia. Y tú fallas, te sientes mal y ves que no pasa nada, entonces vuelves y fallas. Y entonces empiezas a endurecerte, empiezas a decir, no, esto no pasa nada. Dios está dormido. Dios me entiende. Dios es chévere. Dios es mi parce. Chuchito, ayúdame en este negocio malvado. Ayúdame, el último. Todo bien. Y no ha entendido que Dios está esperando cambio. Dice, pero tú piensas que su paciencia nunca termina. Ojo. Y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. ¿Por qué Dios es bueno contigo? ¿Por qué te está yendo bien? Para que cambies tu vida. Mira cómo lo dice la versión del lenguaje actual. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Tus reacciones incorrectas, tus faltas de respeto, tu trato incorrecto en tu casa, tu falta de compromiso con Él, las cosas malas que hagas en el secreto y que nadie se da cuenta, Él las soporta con mucha calma. Pero dice, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Yo soy vulgar, pero eso no importa. Sí importa. Yo miro por ahí a las viejas todo el día, pero eso no importa. Eso no importa. Yo me echo mis miraditas de pornografía, pero eso no importa. Sí importa. Yo me hago mis malos negocios, pero eso no importa. Dice, no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Sí importa. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios los trata con bondad. Está siendo paciente. Está soportando muchas cosas en tu vida, en la mía, para que se arrepientan de su maldad. En la Biblia podemos mirar un caso de un hombre que menospreció la paciencia de Dios. Hemos hablado de él y lo vamos a traer de nuevo al púlpito. Sansón. Sansón fue un hombre que vino a esta tierra como respuesta al clamor de un pueblo y a la oración de una madre que no podía tener hijos, y a la oración de un pueblo que estaba cansado de ser humillado, de ser maltratado por los filisteos. Estaban pidiendo a Dios salvación, y Dios responde al clamor de ese pueblo, al clamor de esa madre, de ese padre, de esa familia, con un niño, con un ser humano llamado Sansón. Un ser humano que viene a esta tierra desde el vientre con unas promesas de Dios increíbles, con un llamado de salvación, de libertad extraordinario. Desde el principio Dios puso lineamientos, desde el vientre de la madre, Dios puso lineamientos para ese muchacho. Le dijo, no debe acercarse a los muertos, no debe beber, de embriagarse, no debe cortar su cabello, porque había un voto especial que se llamaba el voto de Nazareo, y no debía mezclarse con mujeres de otro pueblo, porque eso estaba en la ley.
Sin embargo, Sansón empieza a crecer y el espíritu y los dones de Dios empiezan a manifestarse en su vida. Empieza a levantarse un hombre con mucha fuerza física, con mucho poder y con un corazón de guerrero. Pero empieza este hombre a desubicarse, a violar los mandamientos de Dios, a transgredir todas las normas que el Señor había puesto sobre su vida, los votos que él tenía, a acostarse con prostitutas, a emborracharse, a mirar mujeres extrañas, a comer cosas inmundas. Todo lo que se supone que no debía hacer, él lo hacía. Y parece como que era un hombre tratando de desafiar a Dios con su fuerza. Y Dios tuvo paciencia con Sansón toda la vida. Y cada vez que se veían problemas, Dios lo respaldaba. Y Sansón pensaba: soy el ungido de Jehová. Dios está conmigo. No importa cómo yo viva, Dios es bueno conmigo. Y yo soy el ungido de Dios. Llega un momento donde Sansón se enamora de Dalila, y Dalila es una mujer que él piensa que está enamorado de él, pero ella está enamorada del dinero, de una plata que le están prometiendo por la cabeza de este hombre. Y el único motivo que tiene esta mujer para estar con él es descubrir su secreto y acabar con su vida. Y él estaba allí dormido en sus piernas. Todos los días le preguntaba a ella: ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Si me amarran con cuerdas nuevas que nunca han sido usadas, perderé toda mi fuerza. Y ella lo amarraba con cuerdas nuevas. Y decía: Sansón, cuando él estaba dormido, los filisteos vienen sobre ti. Él se levantaba y ¡fah!, rompía cuerdas. Y ella empezaba a llorar: eres un mentiroso, no me amas. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? No, si me amarraran el cabello a un telar, perdería mi fuerza. Y la amarraba, y no se daba cuenta que esta mujer cada rato le estaba tirando cuchillos para matarlo. Pero él seguía confiado en su fuerza, en sus dones y en que Dios estaba con él. Y la Biblia dice que en el último momento, vaya allí a Jueces 16, 19, ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Recuerden que esa era la señal del pacto. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Cuál era la fuerza de Sansón? Su pelo. ¿Cuál era la fuerza de Sansón? Su pacto con Dios. Ahora, versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y mire cómo se despertó él. Escuche. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. En un momento, cuando menos pensó, se levantó pensando que Dios estaba con él, pero Dios ya no estaba. Se acabó la paciencia. Y alguien puede decir: no, es que esto era el propósito de Dios. Propósito de Dios: abandonar a un hombre, quitarle su espíritu, avergonzarlo, tirarlo a hacer un juguete, que le sacaran los ojos, que jugaran con él, porque dice en la Biblia que los filisteos lo cogieron como un juguete. ¿Usted cree que es el propósito de Dios para un hombre terminar siendo un juguete? Terminar sin visión, apartarse de él, es uno del propósito de Dios. Sansón cumplió el propósito en desobediencia, porque los planes de Dios se cumplen sí o sí. Pero fue un hombre que perdió la presencia de Dios. El Espíritu de Dios lo dejó, como a Saúl. En algún momento la paciencia de Dios dijo: no, ya no más, ya no te voy a aguantar más.
Aquí en el país lo hemos visto, pastores que se han burlado, han estafado a la gente, se han robado el dinero de la gente, se han acostado con las chicas de la congregación, y veíamos por televisión un pastor que mientras que estaba en alabanza estaba acostándose con 2 y 3 en una oficina y después salía a predicar. ¡Dios los bendiga! Y Dios teniendo paciencia, y predicaba y le salía bonito el sermón, y la gente lloraba, se convertían. La iglesia llegó a tener como 5,000 personas. Los milagros seguían sucediendo. ¿Y sabe qué piensa una persona de estas? Dios está conmigo. Vea a Dios cómo me sigue usando. Vea cómo sigue llegando gente a la iglesia. Vea cómo estoy de prosperado, me sigue viendo bien. Y no se da cuenta que Dios está dando paciencia. Y Dios está así, mirando. Y aguantando. Dios mirar eso, lo que pasaba dentro de esa oficina mientras que habían 3,000 personas viendo escuchar una palabra de Dios. Y Dios mirando eso. Dios tiene mucha paciencia, hermano. Pero la gente interpreta, no, Dios es bueno, a Dios no le importa, Dios me pasa esto, Dios está conmigo. Yo soy el ungido de Dios. Así le respondió un hombre en Estados Unidos. Se le acercó uno de sus feligreses, de sus líderes, y le dijo: pastor, temblando se le entró a la oficina, le dijo: pastor, yo sé que usted está en pecado, quiero ayudarlo. Y le dijo: estúpido, ¿cómo te crees? ¿Cómo te atreves a venir aquí a hablarle al ungido de Dios? Y lo echó como un perro. Yo soy el ungido de Dios. A los días la paciencia de Dios se acabó. Fotografiado por todos los canales de la televisión de Estados Unidos con una prostituta dentro de un carro, el pastor. Aquí también los hemos visto, con los calzoncillos abajo terminó el otro, fotografiado. Porque la paciencia de Dios tiene un límite. Y tenemos que entender que Dios es paciente con nosotros. Yo veo gente que se acostumbra ahí viviendo en fornicación y pasan los años y en la iglesia y levantando las manos y gloria, aleluya. Y dice: no, Dios está conmigo. Se enceguece y piensa: Dios es fiel, a Dios no le importa, no es necesario. No, a Dios no le importa. A Dios no le importa que yo sea un hombre verde. A Dios no le importa esto, Dios está conmigo. Estás menospreciando la paciencia de Dios. En su bondad, Dios retarda su juicio para darle tiempo a la gente. Por eso en la portada yo puse un reloj de arena. Porque fue lo que se me vino. ¿Qué es la paciencia de Dios? Un reloj de arena que va corriendo. Y está bajando ahí la arenita, está pasando de un lado al otro. Y solamente mientras que pasa ese tiempo, paciencia de Dios. Paciencia de Dios. Pero algunos se burlan, como dice Pedro, 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Porque en este episodio especial Pedro está diciendo, la gente que dice: a ver, que Cristo viene y que no viene nada. La gente que pregunta eso: ustedes los cristianos, aleluya, que Cristo viene, a verlo, ¿dónde está? Eso es lo que estaba pasando. Y Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Por qué no ha venido Cristo? Paciencia. Siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito de la paciencia? Lo dijo Pablo, arrepentimiento. Lo dice Pedro, el propósito de la paciencia, arrepentimiento.
Puesto que versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Escúchame, tú que no has organizado cosas en tu vida, el día del Señor vendrá. Y va a venir como ladrón en la noche. ¿Hasta cuándo vas a esperar para organizar tu vida? ¿El próximo año? Pastor, el próximo año sí. No. ¿Quién te da garantía de un próximo año? Esta misma noche puedes salir de aquí y tener un accidente y perder tu vida. ¿Con qué te vas a presentar al Señor? Yo creo en Jesús. Sí, yo creo en Jesús, no parece. Den frutos dignos de arrepentimiento. Si tú dices que crees en Jesús, eso se tiene que manifestar en tu vida con frutos de arrepentimiento. La fe sin obras está muerta. ¿Estás entendiendo, amado? Entonces, escúchame, a pesar de que por lo general no recibimos el castigo inmediato por cada pecado, el juicio final de Dios es cierto. Por eso Pedro dice, el día del Señor vendrá, ojo, como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? De una manera inesperada. Cuando nadie está atento, cuando nadie lo espera, allí llega, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, versículo 14, oh amados, estando en espera de estas cosas, de lo que acabamos de leer que viene, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. La cuestión no es cuándo viene Jesús, la cuestión es cómo nos va a encontrar. Si es hoy o mañana, ese no es el punto. El punto es, hermano, cómo nos va a encontrar. Y si es esta noche, ¿cómo estás? Sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo siguiente. Y tened entendido, escucha lo que dice el apóstol Pedro. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amén. Dice, tengan entendido, entiendan que el Señor los ama, que el Señor está teniendo paciencia, que si fuera otro ya tú no estarías respirando aquí. Cada día que el Señor te ha prolongado, si tú no moriste en ese accidente, si tú no has perdido la vida hoy, hasta el día de hoy Dios te ha guardado, es porque ha tenido paciencia y sigue teniendo paciencia. Pero dice el apóstol Pedro, entiendan, no menosprecien, no tengan en poco, no malinterpreten la paciencia del Señor. Entiendan que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo se lo está diciendo en Romanos, ¿cierto que sí? Según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Volvamos a Romanos 2, versículo 4, nuestro estudio de hoy. Menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Por qué menosprecias su paciencia y su longanimidad? ¿Por qué ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento?
pero por tu dureza. Escuche, cuando yo menosprecio la paciencia de Dios, cuando yo malinterpreto la paciencia de Dios, entra en un endurecimiento, donde a usted no le parece malo. Es que yo no lo veo malo. Para mí no es malo. Todos lo hacen. Yo no me siento mal. Yo estoy en paz con Dios. Claro, se te endureció todo. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, que eso ya lo hablamos, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? A los que perseverando en bien hacer, y escuche que esto lo está diciendo Pablo, a los que perseverando bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Diga conmigo, la verdad no es algo solamente para creer, es para obedecer también. ¿Cierto que sí? A los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene favoritos. David era un mimado de Dios, pero mimado de los mimados. No creo que haya otro de ese calibre. ¿Sí o no? ¿Hizo Dios acepción de personas con David? ¿O David tuvo que sufrir consecuencias por su pecado? ¿O porque era David, porque escribió los salmos? No, haga lo que quiera, mi hijo, haga lo que quiera. No, Señor. David falló y le tocó duro. Le tocó aguantar mucho sufrimiento. Se le murieron sus hijos, violaciones en su casa, guerras, desastre familiar. Todo eso lo trajo él. No fue Dios, él mismo, con su pecado. Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios justo. Amén. Pero Dios es un Dios paciente. Y es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero no nos podemos aprovechar de la paciencia de Dios. Yo me he equivocado muchas veces y he tenido que pagar muchas cosas también, errores. Y en el camino me he dado cuenta, al mirar atrás, la paciencia que Dios ha tenido conmigo. Pero no era porque yo era pastor que Dios me permitía, o no, Dios estaba teniendo paciencia conmigo. Dios está teniendo paciencia contigo y espera que el fruto de esa paciencia se cumpla. ¿Cuál es el fruto de esa paciencia? Arrepentimiento. Dios dice, cambies. Te estoy dando un tiempo para que cambies. Te estoy dando tiempo para que cambies. Todos los días en la tierra mueren personas antes de tiempo. Todos los días hay accidentes. Todos los días hay entierros. Y hay cajones de todos los tamaños. ¿Sí o no? Pero todos los días la paciencia y la misericordia de Dios está dándonos una nueva oportunidad. Amén.
El Señor da un valor alto al arrepentimiento y a la preservación de la comunión con Él, que está dispuesto a retrasar el castigo por el pecado, pero solo por un tiempo. Al final su justicia exige una sanción. No espere, dígale a la persona que está allá a su lado, no espere que Él lo discipline. En vez de eso, haga lo correcto y vuelva su corazón a Dios.